Hola, bienvenidos a Cartapacio. En este tutorial haremos los cuernos de Hollow Ichigo del anime Bleach. El tutorial de cómo hacer la cabeza la encuentras en nuestro canal. La lista de herramientas y materiales la encuentras en la caja de descripción. Para comenzar, necesitaremos 8 pedazos de cartón corrugado de 13 x 3.5 centímetros. 4 serán para un cuerno y los otros 4 para el otro cuerno. Realizaremos ambos cuernos al mismo tiempo para no confundir medidas y procesos. Procura que el grosor o espesor del cartón que ocupes sea el mismo. Iniciaremos marcando 1 centímetro de un lado en cada pedazo. Cortaremos de la esquina hacia la medida, lo haremos en los 8 pedazos. Recuerda que 4 son para un cuerno. De estos 4 pedazos los separamos en 2 y 2. Marcamos 5 milímetros en la parte inferior de los 2 pedazos pero en lados opuestos. Repetimos la misma medida en los otros 2. Cortamos de la esquina hacia la medida de 5 milímetros de cada pedazo. En uno de los 2 pedazos marcamos 6 centímetros de un lado de arriba hacia abajo. Alineamos por la parte del corte sesgado. Cortamos de la esquina de la segunda pieza hacia la marca de 6 centímetros. Repetimos el mismo procedimiento en las otras 2 piezas. Tomamos las 2 piezas cortas y una la volteamos para que queden simétricas por el lado corto. Por el lado corto aplicamos pegamento blanco y unimos con un trozo de papel. Volteamos las otras 2 piezas, ahora por el lado largo, aplicamos pegamento blanco y unimos con un trozo de papel. En un trozo de cartón trazaremos un rombo. Primero hacemos una cruz, después medimos 3 centímetros en la parte corta, medimos cada lado de 3.5 centímetros y lo cortamos. Aplicamos silicón frío en 2 de las orillas del rombo y pegamos adentro de la pieza corta. Para reforzar, cortaremos otros triángulos de cartón. Toma en cuenta que el ángulo va disminuyendo. Para los refuerzos de cartón iremos calculando cada pedazo. Aplicamos silicón frío en la orilla del rombo y partes largas. Unimos con la otra pieza. Reforzaremos con trozos de papel en las uniones. Pegamos otro refuerzo calculando el ángulo. Recuerda ir haciendo ambas piezas de cada cuerno para no confundir el proceso. Usaremos más tiras de 3.5 centímetros y un largo aproximado de 20 centímetros. Tomaremos la tira de cartón y por encima de nuestra pieza calculamos la medida que cortaremos. El ángulo debe coincidir con los 3.5 centímetros. Cortamos ambas piezas al mismo tiempo, de la marca a la esquina. Después medimos 13 centímetros del lado largo y 7 centímetros del otro lado. Cortamos y con la misma medida cortamos la otra pieza. Luego del lado corto de la parte inferior medimos 5 milímetros y cortamos de la medida hacia la esquina en ambas piezas. Unimos con un pedazo de papel por el lado corto. Con silicón frío pegamos ambas piezas y reforzamos en cada unión con papel. Recuerda que el ángulo va disminuyendo, por lo tanto debes ir calculando el ángulo de los refuerzos. Con otro trozo de cartón de 3.5 por 20 centímetros aproximadamente marcamos el ángulo y lo cortamos. Después juntamos ambas piezas, medimos el ángulo inferior tomando como referencia el que ya tenemos y cortamos. Cortaremos una copia de esta pieza en otro pedazo de cartón. Mediremos 5 milímetros del lado largo de cada pieza y cortamos. Unimos ambas piezas por la parte larga con papel. Antes de unir las piezas podemos obtener los refuerzos de cartón midiéndolos con los refuerzos ya pegados. Con silicón frío pegamos ambas piezas y reforzamos con papel en las uniones.
En otra tira de 3.5 centímetros marcamos 1 centímetro por un lado, cortamos y en otro pedazo pasamos el corte. Medimos 10 centímetros del lado corto y cortamos a 90 grados con la escuadra. Transportamos el corte a la otra pieza. Del lado corto medimos 1 centímetro y lo cortamos en ambas piezas. Nuevamente unimos por el lado corto con papel. Pegamos con silicón frío por la orilla y reforzamos con papel en las uniones. Recuerda, el ángulo va disminuyendo, por lo tanto debes ir calculando el ángulo de los refuerzos. En otras dos tiras de cartón de 3.5 centímetros, medimos 1 centímetro por un lado y cortamos. Juntamos ambas piezas y medimos la distancia del corte. Cortamos a 90 grados y esa misma medida la pasamos a la otra tira de cartón. Después, en cada cartón medimos 1 centímetro del lado largo y lo cortamos. Unimos por el lado largo con un trozo de papel. Pegaremos los refuerzos para proceder a unir con silicón frío. De nuevo, reforzamos las uniones con papel. Para el último extremo de los cuernos cortaremos tiras de 25 por 2 centímetros. Por un lado de la tira medimos 1.5 centímetros y a contraesquina de la misma tira medimos de nuevo 1.5 centímetros. Cortamos los extremos de 1.5 centímetros de la misma tira. Después cortamos de extremo a extremo del lado largo. Repetimos los mismos pasos en la otra tira. Teniendo ambas tiras cortadas simétricamente, unas las unimos por el lado largo y las otras por el lado corto con papel. Calcularemos los refuerzos y dentro de cada extremo pegaremos tiras delgadas de cartón. Unimos ambas piezas por la orilla con silicón frío y reforzamos las uniones con papel. Unimos el extremo final al resto del cuerno, pegamos con silicón frío y reforzamos las uniones con papel. Forraremos con papel los huecos de las uniones. Tomaremos los cuernos y presionaremos la orilla para hacerla más delgada. Marcaremos por el centro del cuerno un canal de 1 centímetro. Lo haremos en ambos cuernos en ambos lados. Tomando como referencia la línea central, iremos tomando medidas en el cartón mina gris. Ve marcando los ángulos de un lado y corta el cartón. No es necesario tomar medidas exactas. Debes ir calculando ángulos y siempre tomando de referencia la línea central. Una vez terminada cada parte de cartón, lo pegamos presionando firmemente. Es básicamente repetir dicho proceso para forrar todo el cuerno. Calcular, marcar, doblar, cortar y pegar.
En algunos ángulos se puede tomar la medida doblando el cartón. También con el compás puedes transportar medidas al cartón. Y así es como se forran los cuernos para dar un acabado más estético. El proceso para saber cómo se colocan los cuernos en la cabeza y cómo pintar la máscara lo puedes ver en nuestro video Máscara Hollow Ichigo, a partir del minuto 12:49. El link lo encuentras en la caja de descripción. Gracias por ver el video. Si te gustó, recuerda darle like, comentar, compartir, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.